empezamos a transmitir y solo le justo unos minutos que se empiecen a conectar. Muy bien, buenas noches a los presentes aquí en el salón, a quienes nos acompañan a través de la tecnología digital. Vamos a comenzar esta segunda charla de nuestro ciclo cuaresmal con una invocación a la Virgen, a la Madre de Dios, que está acá cuidando mis espaldas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, en esta segunda charla de Cuaresma, la propuesta es hacer una lectura del capítulo 15 del Evangelio según San Juan. Probablemente tengamos que acelerar el paso en algún momento porque es demasiada la riqueza que ahí se nos ofrece. Primero hago algunos comentarios de carácter general. El Evangelio de San Juan, dicen los estudiosos, tiene como dos grandes bloques. El primer gran bloque va del capítulo 1 al 12, que se llama el libro de los signos, donde básicamente Jesús hace milagros que San Juan llama signos. Y a partir del capítulo 13 hasta el final, capítulo 21, se lo denomina el libro de la hora, siendo la hora el misterio pascual, muerte y resurrección. El capítulo 15, lógicamente, se inscribe en este segundo libro llamado De la Hora, que a su vez tiene la última cena, que va desde Juan 13 hasta Juan 17 inclusive. Son largos capítulos donde Jesús, como ustedes recordarán, lava los pies a los discípulos, pero luego empieza una serie de discursos de despedida, se les llama. Como que Jesús empieza a hablarles largamente a los discípulos, pero siempre en vistas a la pasión. De manera que el capítulo 15 que vamos a comentar se inserta en ese contexto de Jesús preparando a los discípulos para la Pascua, nuestra Cuaresma. Y entonces ahí yo les puse el capítulo 15 podría, ustedes saben que cada lector tiene su mirada del texto, pero el capítulo 15 podría dividirse así. De los versículos 1 al 17
es la mirada al interior de la iglesia. Y de los versículos 18 a 27 es la mirada hacia afuera de la iglesia. Y dentro de esa primera partecita, Juan 1, 17, podemos a su vez subdividir Juan 15, del versículo 1 al 7, el fruto, y de versículos 8 a 17, el amor. Pero bueno, tal vez esto sea un poquito aburrido, lo importante es entrar en materia y conectarnos directamente con el texto sagrado. Último comentario. Es impresionante este capítulo 15, la densidad que trae. Yo voy así, a vuelo de pájaro, enunciar temas clave que podemos encontrar aquí. Se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se habla del amor y del odio. Se habla de la verdad y del conocimiento, del permanecer y el dar fruto, de la amistad, de saber escuchar y saber decir. Se habla de la elección y del envío, de la alegría, del testimonio, de la memoria. Cada una de esas palabras es un mundo. Así que yo confío en que ustedes, al terminar esta charla, puedan tener material sobreabundante para rezar y disponer el corazón a la celebración de los misterios de nuestra fe. Comencemos entonces con el versículo 1. Dice Jesús: yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Yo soy es una expresión característica en el Evangelio de Juan, que se va a repetir, por ejemplo, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la luz del mundo. Pero Jesús no solamente se presenta como podría presentarse cada uno de nosotros, yo soy Juan Pérez, sino que el yo soy evoca del Antiguo Testamento la revelación en el libro del Éxodo que Dios le hace a Moisés y le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Yo soy el que soy. Entonces, en la literatura del Antiguo Testamento, yo soy es la abreviatura para el nombre de Dios. Entonces, cuando Jesús dice yo soy, en este caso, la vid verdadera, está de alguna manera insertándose en la identidad divina. Está diciendo yo soy Dios, lo cual genera un gran escándalo. Podremos ver en otro momento, en la Pasión, cuando Jesús dice yo soy, los soldados caen al piso. Si uno es un lector inadvertido no entiende muy bien qué está pasando. Pero claro, al pronunciarse el nombre sagrado, evidentemente los soldados que iban a arrestarlo no pueden mantenerse en pie. Entonces, yo soy, enseguida se paran nuestras antenas. ¿Qué está pasando acá? Algo de suma solemnidad y majestuosidad. Y Jesús dice, la vid verdadera. En Israel había 3 frutos básicos, 3 frutos que eran como exquisitos. Una tierra muy castigada en cuanto a agricultura, Israel, no era súper abundante, pero contaban con uvas, contaban con aceitunas y contaban con higos. Eso era como la crema, ¿no?, del agro. Entonces, muchas veces Israel va a ser identificada o con la vid, o con el olivo, o con la higuera. En la Biblia esas 3 plantas pueden ser un sinónimo de Israel. Así como de repente a los irlandeses se los puede identificar con un trébol, o a los ingleses con una rosa. Bien, Israel se identifica o con la higuera, o con el olivo, o con la vid. Entonces Jesús está diciendo, yo soy la vid verdadera, con lo cual no soy una vid falsa, no soy un anticipo de, soy la vid por excelencia, léase, soy Israel hecho persona. ¿Qué significa eso? Bueno, nos puede remitir, por ejemplo, a los llamados poemas del servidor de Dios en el libro de Isaías, donde de repente hay un personaje que es singular y colectivo a la vez. O sea, se habla de una persona individual
pero cuya incidencia es colectiva. Esa especie de juego, de dualidad, se aplica perfectamente a Cristo, porque Él es el Hijo de María y simultáneamente es todos nosotros diciéndole que sí al Padre. Jesús, en cuanto perfecto sí de los hombres a Dios, encarna el Israel verdadero, encarna el hombre verdadero. Por eso dice aquí, yo soy la vid verdadera. Y acota, y mi Padre es el viñador, o si quieren, el labrador, lo cual nos remonta a esa imaginería del libro del Génesis, donde Dios crea plantando un jardín, y no solamente lo planta, sino que se ocupa de visitarlo y de ver que las cosas marchen bien. Bueno, a este ritmo creo que no vamos a terminar el capítulo entero, pero como ustedes verán, San Juan tiene una densidad de contenido y de poesía, y tiene una manera tan envolvente de transmitir, que uno tiene que ir dejándose llevar. Y la idea no es correr, la idea es poder asimilar lo más posible, sabiendo que después tendremos que reposar con el texto. Con la poesía no se corre, ni se violenta. Hay que ser muy serenos y darle tiempo para que el texto libere su potencial. Juan es un texto esencialmente poético, así que esta será la manera de leer. Pero no podía no profundizar en el versículo 1, que es la puerta de entrada a todo este caudal de temas que les enuncié previamente. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. O sea que si el Padre es el viñador del Hijo, el Padre trabaja sobre el Hijo, lo cultiva, porque lo propio del viñador es estar atento y es meter mano y es hacer que la viña dé fruto. Versículo 2. Él corta todos mis sarmientos, todas mis ramas, que no dan fruto, y al que da fruto lo poda más para que dé todavía. Abrimos paréntesis. Una cosa muy típica de San Juan, que es propia de la mentalidad semita, es trabajar en contraste. ¿Qué significa contraste? Mentalidad binaria, blanco-negro, bueno-malo, verdad-falsedad. Entonces Jesús va a ir avanzando en este capítulo muchas veces por la positiva y enseguida por la negativa. Volvamos al versículo 2. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Y enseguida dice, pero al que da fruto, lo poda para que me dé más todavía. ¿Ven la dinámica? Bien, aquí hay dos palabras en juego. La primera palabra es cortar, la segunda es podar. Uno puede decir, pero me parece que es lo mismo. Es y no es lo mismo. Porque la rama que no da fruto, la corta, la separa y ya vamos a ver lo que pasa. En cambio, podar es limpiar. De hecho, la palabra griega que está detrás es limpiar, purificar. Entonces, al sarmiento, a la rama estéril, la cortamos, no sirve. A la que es buena, la vamos a limpiar. Claro, limpiar significa podar. Y podar significa, vamos a decir, como cortarnos las uñas, ¿no? O sea, hay un cierto corte, pero es un corte más delicado que está pensado en orden a un fruto mayor. Pero la realidad es que la poda duele igual. Entonces, fíjense si no es este capítulo 15, desde el Vamos, una preparación para la Pascua. Entonces yo quiero que nos quedemos con esta imagen de la poda como clave pascual. ¿No? Ya en el capítulo 12, versículo 24, Jesús había dicho, si el grano de trigo cae en tierra y no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. ¿Vieron de vuelta la dinámica doble? Ahora, para dar mucho fruto hay que morir. En ese caso era la imagen de la semilla en tierra, que se descompone, se abre y solo así florece. Aquí ya es la planta avanzada que necesita la mano del labrador. Pero tarde o temprano va a haber que enfrentarse de una u otra manera al misterio de la muerte. Entonces nosotros
tenemos que estar atentos para no solamente dejarnos labrar por el Padre, sino también de alguna manera ser autolabradores y decir, esta rama en mi vida está seca, no está dando fruto, no corresponde, porque es una rama pecaminosa, es una rama de muerte, es un lastre. En cambio, hay otras cosas que son sinónimo de vida, aunque de una vida que todavía puede dar más. Entonces, a esa rama, a ese aspecto de mi vida, lo someto a la poda. Por supuesto que es un acto de esperanza. Siempre la Pascua supone un momento de incertidumbre y de confianza en el que yo tengo que apostar por algo que todavía no veo, ¿no? Uno diría, tengo poco fruto, déjame lo poco que tengo. Una picardía podar. Pero el que sabe dice, mirá que si no podás, a la larga no va a funcionar, ¿no? Entonces, esto que vemos en la botánica, podemos decir, también tiene una aplicación espiritual muy evidente. Versículo 3. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. ¿Ven cómo Juan es como muy pedagógico? Pasito a paso nos va adentrando en el misterio y la purificación, la poda, es la mismísima palabra de Dios, que es viva y eficaz, y cuando llega a mi vida, transforma. No es estéril la palabra, es una palabra de poder, de transformación, muchas veces de reprensión. Una reprensión misericordiosa, pero reprensión al fin, ¿no? ¿Cuántas veces uno se siente desnudado por la palabra? Uno se siente, reprendido, exhortado. Bien. La palabra es la que va haciendo la purificación. Y la palabra es Cristo mismo. Juan 1:1, ¿no? O sea, todo el primer capítulo de San Juan, ese magnífico prólogo, nos está diciendo que la palabra es Cristo. Y ya en el lavado de pies, Juan 13:10, estamos en Juan 15, Juan 13:10, el lavado de los pies que daba inicio a este segundo momento del Evangelio de Juan. ¿Se acuerdan que hay una escenita donde Pedro le dice, no, vos no me vas a lavar los pies a mí, ¿no? Y ahí, bueno, Jesús medio que le pone los puntos a Pedro y dijo, Pedro, yo te lavo los pies o vos conmigo no tenés parte. Y ahí, pero agrega Jesús, ustedes ya están limpios. Juan 13, ustedes ya están limpios. O sea, Jesús los está lavando los pies, pero por otra parte le dice, ustedes están limpios. Bien, ¿por qué? Porque han venido caminando con Jesús, que es la palabra que purifica, y entonces en este proceso que siempre se puede profundizar, ya los discípulos, nosotros, hemos sido iniciados. Versículo 4. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Este evangelio, este capítulo 15 de San Juan también nos trae otra característica cristiana en general, joánica en particular, y es la de jugar con la reciprocidad. Y hay una doble reciprocidad. La vamos a ver, del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, y después está de Cristo a los discípulos y de los discípulos a Cristo. O sea, hay como una circularidad en curso que ya aquí podemos ver. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Se ve. Esa mutua inhabitación, se dice. Esa reciprocidad. Jesús nos invita a que hagamos algo que Él ya viene haciendo. Muy importante eso. Muy propio de un padre, de un maestro, de un buen pedagogo, ¿no? Un buen pedagogo no pide cosas que Él no haya hecho antes, ¿no? Entonces Cristo dice, permanezcan en mí, como yo ya permanezco en ustedes. Juéguense por mí, como yo me juego. Tengamos intimidad, como yo ya me metí en tu intimidad. Permanezcan es un verbo clave en el Evangelio de San Juan, es un verbo clave en toda relación que quiera ser profunda, porque lo propio del pecado, lo propio de este tiempo tan ansioso, es la evasión y el desarraigo. No nos equivocamos si decimos que el diagnóstico de nuestro tiempo es el desarraigo
es la itinerancia, la cultura zapping, y el no poder echar raíces. Y entonces Cristo, que es la palabra hecha carne, que se hace hombre y asume nuestra humanidad, Él que es el grano de tierra que cae, el grano de trigo que cae en tierra y muere, o sea, una vez que el grano de trigo cae en tierra y muere, no tiene oportunidad de fructificar en otro lado. Cristo se juega por nosotros en un tiempo y lugar determinados. Las coordenadas de tiempo y espacio son fundamentales en el misterio cristiano. Y eso significa permanecer, jugarse. Y aquí también, nosotros tenemos que echar raíces en Cristo, permanecer en Él. Es difícil que nosotros crezcamos cristianamente hablando, demos fruto cristianamente hablando, si estoy un poquito sí, un poquito no. Eso no funciona en ningún ámbito, ni en el deportivo, ni en el intelectual, ni en el de las relaciones. Hay que estar. Bien, que Jesús es tremendo, ¿no? Porque cada palabra es una mina de oro. Y bueno, Él es la palabra de Dios. Ahí, cuando uno se acerca al Evangelio de San Juan, capta enseguida lo que es la revelación de lo que no es la revelación. Y lo que es la palabra divina de lo que es la palabra humana. Uno puede escuchar la radio tantas palabras y no te dan nada. Venís al Evangelio de Juan, Jesús te dice 5 palabras y ya tenés para meditar un día entero. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Aquí está como aludido, aunque no dicho de manera explícita, el misterio de la savia, que en mi opinión perfectamente podría ser el Espíritu Santo, ¿no? Si Cristo es la vid, el Padre es el viñador, el Espíritu Santo podría ser la savia que recorre la vid y gracias a la cual los sarmientos germinan y fructifican. Ahora, si el sarmiento, la rama, quiere separarse, olvídate de tener fruto. Sin mí nada pueden hacer. Una frase muy importante, porque a menudo encaramos los temas sin Cristo y a lo sumo, rueda de auxilio, ven y papá. Pero esto es al revés. Sin mí, nada. Es un poco chocante, pero si escuchamos la secuencia del Espíritu Santo, dice, sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Y eso un poco hiere nuestro orgullo. Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Y uno dice, nada inocente, tanto dependo de Dios, del Espíritu. Y sí, y la verdad que sí. Porque el Espíritu actúa en nosotros, aunque no nos demos cuenta y aunque no le demos cabida explícita. Pero ¿qué sería de mí sin el Espíritu Santo? ¿Qué es de mí cada vez que ensayo irme de la casa del Padre, cada vez que ensayo salirme de la vid? Así que ese es un poco el tema, ¿no? Y después dice, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. ¿Por qué me gusta ese pasaje? Porque es un poco evidente, pero no tan evidente. Es como, ubícate, ¿eh? Yo la vid, vos el sarmiento. Tantos claros. Y a veces no tenemos los tantos tan claros. Creador, criatura. Liberador, esclavo. Por supuesto que en orden a una igualación por pura gracia, porque ya vamos a llegar al ámbito de la amistad. Y lo que Cristo nos propone es una fraternidad, pero que en su infinita generosidad Él se abaje para hablarnos de igual a igual, no debe hacernos olvidar que, por principio, estamos en 2 ligas distintas, literalmente. Liga del Creador, liga de la criatura. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. No pongamos el carro delante del caballo. El que permanece en mí y yo en él, la reciprocidad, da mucho fruto. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca.
después se recoge, se arroja al fuego y arde. O sea, el destino de las ramas que no dan fruto es el fuego. ¿En qué sentido? Es extinguirse. O sea, sin Dios no somos nada, ¿no? Y también tiene otra lectura. Las cosas que uno hace fuera del amor, dice Pablo, no sirven para nada. Todo lo que no proceda del amor está destinado a la caducidad. En cambio, todo lo que se ha hecho en, por y para el amor tiene destino de eternidad. Nada de lo hecho en amor se pierde. Por eso dice Pablo, el amor no pasará jamás. Más allá de la grandeza o pequeñez de la obra, mejor dicho, la grandeza o la pequeñez de la obra se mide por la calidad del amor en juego. Entonces es importante volver a estas cosas, porque podemos dejarnos fascinar por una grandeza mundana, por una medida humana, y nos perdemos de vista que la talla de nuestras vidas y de nuestras acciones las da el amor. Y aquí quisiera decir algo, porque nosotros estamos viviendo en una cultura que alguno llamó el síndrome del florero. ¿Qué sería el síndrome del florero? Bueno, vamos al jardín, vamos a suponer que tenemos una linda rosa, un rosedal, ¿no? Entonces, qué linda la rosa. Vamos a cortarla, vamos a ponerla en un florero, en una vasija, para adornar la casa, el altar. Bien, la rosa está hermosa, está en la flor, ¿no? En su momento. Pero ¿cuánto dura esa rosa separada de la planta? Unos días. Y después se empieza a marchitar. Entonces nuestra cultura, hablo a nivel general, pero también nos lo podemos aplicar a nivel personal, está cortando raíces con Cristo. Y hay ciertas cosas que todavía funcionan como por inercia, pero es la inercia de la rosa en la vasija. No nos confundamos. Y entonces cada década que pasa, uno empieza a ver que la cultura, no quiero ser extremista, sino realista, se empieza a descomponer. Y hay cosas que uno creía impensable hace un tiempito atrás respecto de la dignidad del ser humano, respecto del valor de la familia, tantos otros temas, respecto de la esencia de las cosas. Podemos llamar las cosas por su nombre. Y dice, ¿qué está pasando? Bueno, lo que está pasando es que separados de la raíz se empieza a ver el cambio de color, la pérdida de vida. Bueno, para que cada uno vaya pensando. Creo que si somos honestos, todos podemos dar fe de que en nuestra vida pasa eso. A veces uno intenta caminos alternativos, intenta vivir al margen de Cristo y quizás funciona. Mucha gente te lo dice, yo no voy a misa, no. Y la verdad que no siento que me falte nada. Perfecto, te lo creo. En el corto plazo es así. Pero en el largo plazo, y ante una prueba grande, qué desvalimiento no contar con la gracia, no contar con la presencia de la Trinidad en tu corazón. Versículo 7. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, bien, como la reciprocidad, pidan lo que quieran y lo obtendrán. Bueno, esto es un bocado un poco desconcertante, o sea, uno no lo vio venir, pero Jesús habla de la súplica, de que hay que pedir, pero hay como un marco, hay un contexto para la petición. El contexto es la comunión, la receptividad a la palabra, ¿no? O sea, como si estás en sintonía, vos pedí y se te va a dar. Probablemente estando en sintonía pidas bien. Esa es un poco la clave, ¿no? O sea, se te va a dar porque vas a estar pidiendo bien. Ejemplo, nunca te equivocas si pedís el Espíritu Santo. Jamás. Si vos pedís el Espíritu Santo, no te equivocas y Dios te lo va a dar, porque es un Padre bueno y es lo que quiere darnos, su Santo Espíritu. Y que detrás del Espíritu vengan todos los dones que hace falta.
Porque con el Espíritu Santo, sea salud o enfermedad, trabajo o desempleo, lo que fuera, yo sé que estoy bien pertrechado para afrontar esa situación. Con esto terminamos, vamos a decir, el primer bloque que les había propuesto, que yo podría denominar la poda del Padre. Me gusta así, ¿no? En este contexto pascual, estos versículos de 1 a 7 lo vamos a llamar la poda del Padre. Vamos ahora al segundo párrafo, que iría más o menos desde los versículos 8 a 17. Versículo 8. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante. Bueno, acá se introduce otro concepto de primera magnitud, que es la gloria. O sea, la gloria es lo más propio de Dios. Cuando decimos gloria, bueno, por ahí nos vienen ejemplos de éxitos mundanos, pero en la Biblia gloria es un atributo que solo le corresponde a Dios. Y si alguien lo tiene como de prestado, como participado. Entonces dice Jesús, la gloria de mi Padre, el esplendor de mi Padre, la irradiación de mi Padre, consiste en que ustedes den fruto abundante. Es una frase muy importante y que tiene una traducción, vamos a decir, en una frase de un santo padre de la Iglesia que se llamaba Ireneo de Lyon. Ireneo de Lyon, la antigua Galia, la actual Francia, fue un obispo muy importante y él dijo esta frase: la gloria de Dios es el hombre viviente. Fíjense que es una frase casi hermana de la que está diciendo Jesús. Jesús dice, la gloria de mi Padre es que ustedes den mucho fruto. Ireneo dice, la gloria de Dios, el Padre, es el hombre vivo. O sea, Dios resplandece cuando el hombre resplandece. ¿Tá? Es como dicen ahora, win-win. O sea, tenemos que ganar los dos. No es ninguna gloria que el hombre esté caído. La gloria de Dios es que su criatura esté de pie, esté con dignidad, que sea santa, que dé fruto, ¿no? Entonces uno dice, eso es el santo. El santo es una persona que se ha dejado trabajar tanto por Dios que puede ofrecer una humanidad exquisita y hace más fácil ver a Dios en él. Porque si el hombre por definición es imagen de Dios, un hombre santo es una imagen más pura, más pulcra, más nítida. Y entonces, cuanto más resalta el hombre, más resalta Dios. Claro, a veces parece, el tipo se lleva todos los aplausos, sí, tendrá gloria mundana, pero esa no es la gloria que habla de Dios. Entonces me interesa eso, insistir, porque gran parte de nuestra cultura, lamentablemente, piensa que la gloria de Dios es a costa del hombre. Como que vos tenés que resignar humanidad para entregársela a Dios. Y es exactamente lo contrario. Entonces yo digo, qué gran problema de comunicación, aún más de evangelización tenemos, que nuestro principal mensaje es lo que menos los demás esperan escuchar. Los demás están esperando, sí, ya sé, la gloria de Dios es que te sometas, que entierres tu cabeza, que vivas como un condenado. Y es al revés. Cuanto más feliz, cuanto más pleno, mejor para Dios, ¿no? Porque somos su criatura. Bien, entonces me gustaría que mediten un poco este tema del dar fruto y la gloria del Padre y el ser discípulos. De vuelta a la reciprocidad en el versículo 9. Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Claro, acá en realidad pegamos un salto, porque hasta ahora la reciprocidad venía Cristo discípulos. Y acá Jesús nos está diciendo, miren que como el Padre me ama a mí, yo los amo a ustedes. Yo no les ofrezco un amor de segunda categoría. El amor que les ofrezco es de primera, es el mismísimo amor trinitario. ¿Vieron? Porque a veces uno es bueno con los demás, pero sí, a este dale el vinito, pero dale el otro, ¿viste? O sea, uno puede hacer caritativo, pero con lo que sobra o con lo que no valora tanto.
Y Jesús dice, yo te doy la crema de la crema, el amor del Padre. Y eso es el bautismo. El bautismo es ser sumergido en el amor trinitario, en el mismísimo amor trinitario. Permanezcan en mi amor. Jesús está casi como rogándonos. Permanezcan en mi amor, no se vayan de mi amor. Acá abro un paréntesis que va a ser breve, pero debería ser inmenso. Y es que la palabra amor que está usando Juan es la palabra agape. Agape. Nosotros muchas veces escuchamos hablar de ágape, ¿no? Que es como una comida. Bueno, es verdad, porque agape puede significar una comida, pero también puede significar la Eucaristía. ¿Sabían que ágape o agape es una manera antigua de nombrar a la Eucaristía? ¿Por qué? Porque es este amor divino, este amor de sobreabundancia que nos es ofrecido en Cristo. Entonces, ustedes habrán escuchado hablar alguna vez del eros, de donde viene erótico, que no necesariamente es algo pecaminoso. En nuestra cultura el erotismo se tiene como algo malo porque es como la versión más degenerada del eros. Pero el eros en sí es el amor que pide, es el amor carente y necesito. Y bueno, un chiquito que te pide de comer, me atás los cordones, me llevas al colegio. O sea, es un amor de eros en el sentido que yo necesito que alguien me auxilie. Soy un carente. Pero el amor agápico es un amor que no está necesitando, sino que está queriendo brindarse. Entonces, para examinarnos en este tiempo cuaresmal, evidentemente que todos tenemos de los dos amores. No seríamos humanos si no tuviéramos los dos. Pero, ¿soy solo amor de necesidad, de pedigüeño? ¿Soy yo el centro que siempre tiene que ser auxiliado? ¿O en algún momento puedo salir de mis fronteras al encuentro del otro para brindarme, entregándome? Esa es la Pascua. Ya vamos a volver sobre este tema porque, como les dije, este capítulo 15 de San Juan las tiene todas y va como de alguna manera entrelazando, como una verdadera vid. Fíjense qué curioso, ¿no? O sea, el capítulo es sobre la vid y está literariamente redactado como una vid, en el sentido que los sarmientos y las raíces y todo se va como entrelazando de una manera armoniosa y tan sobreabundante que uno tiene que decir, dame un respiro. Yo no puedo leer todo esto de golpe. Bien, si uno come mucha uva, le cae mal. Entonces hay que ir de a poco, porque es demasiada densidad, demasiado misterio, demasiado amor puesto en palabras. Bueno, así que yo les estoy dando un concentrado, después tendrán tiempo para digerir, espero. Avanzo. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces ahora nos damos cuenta que la permanencia en Cristo, la permanencia en el amor, tiene que ver con los mandamientos, que son básicamente 10, pero que podemos reducir al amor a Dios y amor al prójimo. Vos, si cumpliste esos 2 mandamientos, cumpliste la ley entera. Entonces, no nos compliquemos. Hay que cumplir los mandamientos, hay que amar a Dios y al prójimo, pero con este amor de agape, con este amor de ir al encuentro, de brindarse, como Cristo se brinda. A ver si de alguna vez empezamos a sacar los mandamientos del horizonte, del yugo, de lo que me pesa, y los ponemos en el horizonte de libertad. Como esto, como fructificación. No vas a ser fecundo por una vía alternativa a la de los mandamientos. Pero es duro cumplir los mandamientos. Ya lo creo, esa es la poda. Mandamientos igual palabra. Palabra igual poda, purificación. Pero cuando te dejas trabajar por la palabra, empiezan ciertos frutos de paz, de alegría, de generosidad en el don, que a uno lo empiezan a sorprender. ¿Yo era capaz de ser humano de esta manera? Sí.
no por tus propios medios, sino con la gracia de Dios, porque, repetimos, separados de mí nada pueden hacer, pero en mí son capaces ustedes de dar fruto abundante. Versículo 11. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Muchas veces vamos detrás de la alegría, pero ¿cuál es la alegría? ¿No? Y la palabra que está detrás aquí es la misma palabra que le dice el ángel a María. Alégrate, María. ¿Recuerdan ustedes? En el Ave María dice, Dios te salve, María. Pero literalmente es alégrate, María. Gózate, María. Jaire. Y aquí es jará, ¿no? Entonces, la alegría, el gozo que viene de lo alto. Gozo perfecto. Y repite, este es mi mandamiento. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Los estudiosos dicen que el cómo, ¿vieron el cómo? Como yo los he amado, indica dos cosas a la vez. Indica medida, o sea, quiéranse entre ustedes como yo los quiero, no con un amor de segunda, sino amor de primera. Pero también el cómo significa causalidad, ¿por qué? O sea, es en la medida que, vieron que curiosamente en español pasa lo mismo. Ámense unos a otros en la medida que, o sea, entonces es vara y a la vez es origen. Nosotros no podríamos amarnos como Cristo no nos ama si Él previamente no hubiera infundido en nosotros ese amor. Y detrás, recordemos, está la imagen de la vid y los sarmientos, ¿no? Entonces, yo estoy bautismalmente injertado en la Trinidad. ¿Qué significa bautismo? Inmersión, sumergirse, o sea, hay una estancia nueva, un estar situado en otro lugar que no soy yo, y ese lugar es la Trinidad. Versículo 13. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Referencia pascual. ¿Qué va a hacer Cristo enseguida? Va a dar su vida por nosotros que somos los amigos. Ese es el agape. No acumular vida, sino dar vida. Es una buena manera de examinar nuestra conciencia. ¿En qué medida yo brindo vida, fecundo, o soy parásito? Por supuesto que todos necesitamos nutrirnos de otros. Seríamos muy soberbios si no quisiéramos hacerlo. Yo me debo nutrir de Cristo y del hermano, que es una mediación de Cristo. Yo no puedo ser autosuficiente. La pregunta es, ¿cómo va la reciprocidad, la circularidad? Ser recibir y sé dar. Ahora, si yo me estoy parado exclusivamente en un polo, hay algo que no funciona. Versículo 14. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Cristo es nuestro amigo porque Él da su vida por nosotros. La pregunta es, ¿yo soy amigo de Cristo? O sea, no supongamos tan rápido que yo soy amigo de Cristo porque Él me ofrece su amistad. Sí, Él me lo ofrece, pero yo tengo que corresponder a esa amistad y la manera de corresponder es cumplir los mandamientos. ¿Qué es cumplir los mandamientos? Amar a los demás como Cristo nos amó. Y acá viene célebre, Juan 15:15. Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. Entonces, distinción. Servidor no es el amigo. El servidor vive en la ignorancia. Y tal vez yo, con años de cristianismo encima, con misa dominical encima, en el fondo soy un poquito servidor. ¿Por qué? Porque no tengo la intimidad con Dios. Porque no me siento parte de la casa. ¿Qué le pasaba al hijo mayor de la parábola del hijo pródigo? Lucas 15.
estaba en la casa, pero no se sentía hijo. Entonces aquí viene el tema de, Él me llama amigo porque me da a conocer todo lo que oí de mi Padre. O sea que las palabras que purifican, que son de Cristo, no son solo de Cristo, son las palabras que ha oído del Padre. En el fondo, esta es doctrina trinitaria clásica y San Juan tiene una capacidad para transmitir lo que es asombrosa. No podés entrar en diálogo con una persona divina sin a la vez ir derivado a las otras dos. Vos entrás por el Espíritu, por el Padre o por el Hijo. Si entraste bien, vas a conocer a las tres personas divinas que son un solo Dios. Entonces, arrimándonos a Cristo, Cristo nos habla del Padre y nos lleva también al Espíritu. Entonces, Cristo es quien nos cuenta los secretos del Padre, podemos decir. Lo cual va a despertar en nosotros un compromiso. Replicar esa dinámica de comunicación. Si Cristo muestra su amistad, dándonos a conocer lo que oyó del Padre, yo debo mostrar mi amistad con el semejante, a su vez comunicando todo eso que oí como una gracia. No como algo que conquisté, no como algo de lo cual merezca. Versículo 16. No son ustedes, de vuelta, ¿vieron? No es el mérito. No son ustedes los que me eligieron a mí. Soy yo el que los elegí a ustedes y los destiné para que den fruto y ese fruto sea duradero. Permanencia, duradero. Abundante. También podríamos traducir. Esta es una frase muy vocacional. No me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. La primacía del amor, la primacía de Dios convocando. Todos estamos acá esta noche porque vinimos libremente, nadie, quiero creer, nadie nos puso una pistola en la cabeza. Y sin embargo, desde una mirada de fe, hemos de reconocer que alguien se anticipó, moviéndonos interiormente para que estemos acá. La lógica del Evangelio no es la del o, sino la del y. Entonces no es que o sos libre o Cristo está primereándote. No, pueden ser las dos cosas. Cristo es el creador. Él es el que va por delante. Y nosotros no estaríamos acá si no hubiéramos recibido una secreta invitación. Y si el Espíritu no hubiera hecho posible que dijéramos que sí. Retrocedemos un poquito, sin mí nada pueden hacer. ¿Cómo hiere mi orgullo? Y es así. ¿Qué puedo yo sin Dios? Humanamente muchas cosas. Cristianamente, cero. Porque como diría Santa Teresita, todo es gracia. Todo es gracia. Dice San Pablo, ¿y vos qué tenés que no hayas recibido? ¿La vida te la diste vos? Aprendiste a hablar solo, te enseñaron a caminar. De chiquito comías sin que te amamantaran, ¿no? Es decir, uno va creciendo y tiene su cierto mérito, pero ese cierto mérito es nada en relación a tantas gracias recibidas. Y no solo materialmente, sino, diría, fundamentalmente afectivas, porque sin cariño no vamos a la esquina. No podemos crecer sin afecto. ¿Y cuánta gente nos ha amado para que hoy estemos donde estamos? Gratitud. Versículo 17, y con esto termino el segundo párrafo. Lo que yo les mando, así todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Lo que yo les mando es que se amen unos a otros. Curiosamente, vuelve a terminar la sección con la petición. Yo creo que acá hay una pista como para seguir. Las dos secciones tienen como un toque final dedicado a la oración, dedicado a la súplica. Bien, podríamos llamar esta segunda parte la fecundidad del amor. O sea, la primera era la poda del Padre y
y obviamente mi relación con Cristo, con la savia, con los frutos, pero acá el fruto se revela en términos de amor y en términos de vida que se comunica. Bueno, vamos a ir rápido, no quiero abusar de su tiempo, a la tercera sección del capítulo, que es la sección de los versículos 18 a 27, y que, como les dije al principio, ya no está mirando hacia adentro de la iglesia, ya no es un contexto de discipulado en común, sino que es una mirada hacia afuera, hacia el mundo. Una breve aclaración sobre la palabra mundo en el Evangelio según San Juan. La palabra mundo en el Evangelio de Juan puede significar el cosmos, el planeta Tierra, en un sentido neutral, pero muchas veces significa la hostilidad hacia el proyecto de Dios. O sea, cuando yo estoy diciendo aquí mundano, mundo mundano, lo puedo tomar en un sentido neutral, el mundo, lo relativo al mundo, o lo puedo tomar en un sentido negativo de ser razón al plan de Dios, de endurecimiento y de una cierta batalla, como quien le hace guerra a Cristo. ¿Está? Y en ese horizonte viene esta tercera parte del capítulo 15. Dice, si el mundo los odia, ¿bien? O sea, es una realidad que odia, que es la contracara del amor. Sepan que antes me ha odiado a mí. No quiero insistir, pero está clara la reciprocidad. En realidad insisto porque el maestro tiene que insistir y con la repetición las cosas se graban, ¿no? Entonces, fíjense la circularidad, la reciprocidad que es propia del estilo joánico. Si el mundo los odia, tranquilo, primero me odiaron a mí. Nota a pie, el capitán va adelante. Él no me propone un camino que no haya transitado. Y de hecho, lo van a odiar más porque se viene la Pascua, se viene la muerte, ¿no? Pero esto es muy alentador, porque si en algún momento yo me puedo sentir solo, tengo que saber que no estoy solo, que Cristo ya hizo ese camino. Daría vuelta, como quien dobla la apuesta. ¿Puedo ser cristiano sin experimentar tarde o temprano el odio del mundo? Me parece que no. Repito, el mundo entendido como fuerza hostil al proyecto de Dios. Pero, si uno se mueve por la ciudad y percibe que hay una hostilidad latente cada vez mayor. ¿Por qué? Porque culturalmente nos separamos de la vid, ya no estamos bebiendo, o si quieren, ya no estamos embebidos en la savia del Espíritu Santo, y los caminos se empiezan a bifurcar. Las opciones de fondo se vuelven cada vez más nítidas. Y permanecer en Cristo es cada vez más difícil, o mejor dicho, tiene un costo cada vez mayor. No hay que ser muy inteligente para percibirlo. Versículo 19. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. O sea, si estás en Cristo, es lógico que el mundo te pegue. Y si el mundo te aplaude, pensalo dos veces, porque tal vez estás alineado con esa manera de pensar, que no es la manera de pensar de Cristo. Está claro esto, ¿no? Acá no corresponde, ni en ninguna parte corresponde hacer nombres, pero uno tiene identificados ciertos sectores que son manifiestamente antievangelio. Bueno, si esos sectores manifiestamente antievangelio te aplauden, al vestuario y a repensar la estrategia, qué está pasando, ¿no? Ahora, quisiera llamar la atención porque dice, si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, los sentiría propios, este de mi palo. Pero la palabra amar ahí no es agape. Ajá. O sea, el amor de Cristo que debemos compartir es agape, es un amor de donación. El amor que te ofrece el mundo es filía, o sea, es un amor de amistad, que está muy bien, o sea, tiene su lugar propio también en una relación sana,
pero no es el amor superlativo que viene de lo alto. ¿Está? El mundo nunca te va a poder ofrecer un tipo de amor como el de Cristo. El mundo no va a dar la vida por vos. Te va a sentir como un par, como un aliado, te va a recompensar. Como el asalariado, diría Juan en el capítulo 10. Hay que distinguir el pastor del asalariado. El pastor da la vida, que es Cristo. Volvemos al mismo tema. El asalariado llega el lobo y no se juega. Corre. El mundo te ofrece un tracto de asalariado. Tanto me das, tanto recibís. Yo no me voy a jugar por vos. Me gusta porque cuando uno profundiza en el misterio, todas estas ramas se entrecruzan en el mismo capítulo, en el Evangelio de Juan, en los distintos libros del Nuevo Testamento, y eso demuestra que es verdad. O sea, nuestra fe es verdad. Porque la podés mirar de acá, de allá, de arriba, abajo, derecha, izquierda, y siempre es el mismo todo coherente, admirable. ¿Está? Es una la verdad. En cambio, cuando algo no es verdad, te tenés que atar a un esquema fijo y no te pueden sacar de ese libreto porque si no hace agua todo. Entonces, fíjense la armonía de lo que está compartiéndonos Jesús en este capítulo. Pero como no son del mundo, sino que yo los elegí, el mundo los odia. O sea, Jesús tiene claro que los discípulos no son del mundo. Y por eso el mundo los odia. Y Jesús, al invitarlos, recuerdan, sígueme, ese sígueme, que es una invitación, también es una suerte de rescate. Te saco del mundo, pero no para ser menos del siglo XXI, sino que te saca del mundo en tanto hostilidad a Dios. Por eso hay que entender muy claro, porque una mala lectura de este pasaje te dice, bueno, ustedes les piden que sean ángeles, les piden que no arraiguen. Todo lo contrario de lo que dijimos es la propuesta de Cristo. O sea, ¿cómo no va a ser arraigo, permanencia el misterio de Jesús? La palabra se hizo carne, o sea, algo más arraigado que eso no existe. Por eso, repito, este salirse del mundo, que implica la vocación, el sígueme de Jesús, es salirse de la maldad, del pecado, del mundo de las tinieblas. De eso sí tenemos que huir. Versículo 20. Acuérdense, memoria, de lo que les dije. El servidor no es más grande que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Reciprocidad. Somos otros Cristos, transitamos su mismo camino, tarde o temprano habremos de enfrentarnos con la cruz, pero la buena noticia es que si te enfrentás con la cruz verdadera, no una cruz inventada, que también hay eso, a veces nos fabricamos cruces y decimos, este sufrimiento lo quiere Jesús, y por ahí nada, es un raye mío, pero si la cruz es de Jesús, me espera la gloria de la resurrección. Ahora, si la cruz es inventada, y probablemente sea cruz y nada más. Porque no es el camino de Cristo, sino que es un camino que te inventaste vos para imitar a Jesús a tu manera. Cuidado entonces con los falsos pastores, que los hay no solo fuera, sino dentro, va a decir San Juan en sus cartas. Entonces, hay que aprender a discernir, porque está la tentación de un camino abiertamente antievangélico, pero también hay caminos pseudo-cristianos. Si fueron fieles a mi palabra, también serán fieles a las de ustedes. Versículo 21. Los tratarán así a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Bueno, el nombre en la Biblia es algo importantísimo, ¿no? O sea, nombre dice identidad, ¿no? Y el nombre es evocar la presencia. O sea, a veces tratamos muy a la ligera la realidad del nombre, pero el nombre es identidad, es esencia y es presencia. A tal punto que pronunciar un nombre es de alguna manera traerlo aquí delante mío. Y con Dios mucho más.
¿no? O sea, estar en el nombre de Dios significa que yo llamo y Él viene. Y entonces este nombre sagrado es el que despierta el odio del mundo. Por eso, a veces estamos tentados de callar el nombre de Jesús. Y por eso la prueba de que alguien está enamorado es que no calla el nombre de Jesús. Cuando a Pedro y a Juan en el libro de los Hechos de los Apóstoles les castigan por hablar, dicen, nosotros le dijimos que no hablaran en ese nombre. Y Pedro y Juan dicen, escúchame, no podemos callar lo que hemos visto y oído. O sea, yo el nombre de Jesús no lo callo. ¿Por qué es importante esto? Porque si vos no callás, te mostrás abiertamente discípulo de. Y la tentación es grande de callar, porque a nadie le gusta ser odiado, ser despreciado, a nadie le gusta hacer el camino de la cruz. Entonces de repente decís, bueno, mira, hablemos del amor en génere, ¿no? Por supuesto que hay que hablar del amor, pero cuando uno cubre de palabras el nombre de Cristo para no pronunciar las 5 letras, hay algo que está mal. Bueno, pensemos este tema del nombre. Tampoco hay que ser un lorito, no se trata de ser un loro, sino de no ocultar mi amistad. O sea, nos pasa con Jesús lo que nos puede pasar con cualquier otro, ¿viste? Caemos en una reunión, están hablando mal de fulano y bueno, ¿y vos sos amigo de fulano? Medio como que, ¿viste? Si te he visto no me acuerdo. Y bueno, Jesús nos dice, repito, los tratarán así a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Entonces, pará, ¿estamos hablando de tu nombre, Jesús, o del Padre? Y Jesús respondería, es que no hay distinción. Yo estoy acá porque el Padre me mandó y digo lo que el Padre me dijo. No separemos lo que en Dios es unión. Versículo 22. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora su pecado no tiene disculpa. Lo que quiere decir es que ahora que la luz se hizo presente, no hay excusa para permanecer en la tiniebla. Hay gente que no ha recibido el anuncio y entonces será menos culpable. San Pablo en Romanos 1 va a decir, todos tenemos conciencia, es decir, que todos de alguna manera podemos saber lo que estamos haciendo. Así que en un sentido es verdad, no importa más o menos revelación, todos tenemos esta facultad para saber lo que está bien y qué está mal. Pero no deja de ser verdad esta otra cosa, que al que más se le dio, más se le va a pedir. Y acá nosotros hemos recibido la revelación. Hemos sido bautizados, hemos sido catequizados, participamos de los misterios, tenemos una comunidad. Hemos sido agraciados de tantas maneras en Cristo. Entonces, no sé ustedes, pero yo no tengo excusa. Yo no tengo excusa. Y mi pecado, que es grande, es más grande por todo lo que yo he recibido. Y bueno, tendré que acogerme con mayor ímpetu a la misericordia de Dios, pero yo no puedo decir que no esté advertido. Y no lo digo en términos de sanción. Yo no puedo decir que no haya sido advertido de cuánto amor tiene Dios para mí. Y eso también en el horizonte cuaresmal puede venir bien. Gracias por la paciencia, vamos a meterla hasta el final, pero vale la pena, creo. Versículo 23. El que me odia, odia también al Padre. O sea, somos una sola cosa. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro realizó, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y sin embargo me odian a mí y a mi Padre. Para que se cumpla lo que está escrito en la ley. Me han odiado sin motivo. Bueno, profundiza el argumento, pero ya no en términos de palabras, sino en términos de obras. Que son los dos grandes cauces de la revelación y los dos grandes cauces de la comunicación humana. Palabra y obra. Solo palabra o solo obra tiene todavía un resto de ambigüedad. ¿Vieron? Vos tirás un gesto y el gesto por sí solo puede quedar ambiguo. Ahora al gesto le pones la palabra, te doy una rosa, te quiero, listo, no hay duda, se declaró.
Ahora llega la rosa sola y, ¿viste? ¿No? Entonces, y si es solo palabra, también, porque parole, o sea, la palabra, ¿hay algo más? ¿Tiene una concreción? Entonces, Jesús opera así, palabras, obras, primer libro del 1 al 12, los signos, ¿recuerdan? Y después dice, se cumplirá lo que está escrito en la ley, la Torá, fíjense, otro centro, o sea, capítulo 15, no para de tirar centros, me odiaron sin motivo. Frase enigmática si la hay. Me odiaron sin motivo. Jesús está explicando su pasión desde acá. Y dice, miren que esto que me está pasando a mí, les va a pasar a ustedes. ¿Qué significa me odiaron sin motivo? Que el odio del mundo hacia Jesús, el Evangelio en persona, no es racional. O sea, tiene una cuota de irracionalidad. El mundo le encanta hablar de la razón y cuán racional es, y la iglesia es oscura y es irracional, pero al final del día, lo más irracional de todo es el odio, y lo más ciego, lo más obtuso, lo más necio. ¿Por qué? Porque siendo Cristo el inocente por excelencia, el santo de Dios, el hombre más puro que podemos concebir, ¿qué motivo habría para odiarlo? Y sin embargo se da. Y sin embargo se dio. Esta dinámica está muy bien retratada en el libro de la sabiduría, donde el justo dice, yo no hago nada. Y los malos dicen, su sola presencia nos resulta insoportable. ¿Por qué? Porque en determinados lugares el santo genera rechazo porque pone al descubierto la miseria. Entonces el santo, o el hombre de Dios, la persona buena, Cristo mismo, es como una luz que desnuda. Y está la persona que dice, mea culpa, pido perdón, gracias por venir a mi vida, gracias por mostrarme que hay otra manera de conducirme. Y está la persona que, para evitar ese camino, rechaza la luz. No me enrostres lo que estoy haciendo. Me odiaron sin motivo. Versículo 26. Cuando venga el Paráclito, que es una manera joánica de llamar al Espíritu Santo, Paráclito significa consolador, abogado, el que exhorta, el asistente, muchas maneras de traducir, que yo les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que proviene del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también dan testimonio porque están conmigo desde el principio. Entonces, en este final del capítulo 15 aparece una especie de coronación trinitaria con la entrada del Espíritu, que es el Espíritu de la verdad, que procede del Padre y que está detrás del testimonio de Cristo y del testimonio de los discípulos. Bueno, me parece un texto extraordinario, me parece un texto muy pascual, muy propio para la Cuaresma, y si bien la imagen más fuerte es la de la poda, no tenemos que quedarnos en la poda, sino en el fruto abundante que se sigue de la poda. Así que bueno, que este tiempo de Cuaresma nos disponga... lo que quería decirles, denominamos a este tercer capítulo, tercer sección, la poda del mundo, porque el mundo con su odio, el mundo con su rechazo, nos hace sufrir, pero también nos invita a amar más. O sea, hay una poda delicada, que es la del Padre, que igual puede doler, pero es una poda quirúrgica, y hay una poda que es más bruta, ¿no? Que es la del mundo, que es la de la hostilidad. En algún momento ambas podas casi que coinciden, ¿no? Bueno, les dejo esto son como intuiciones para ir rezando y pensando nuestra vida. Yo
Bueno, todo el mundo sabe que San Juan es... Por algo lo llaman el águila, ¿no? De entre los 4 evangelistas, porque es el que tiene la mirada desde arriba. Es tremendo, ¿no? Así que, y a la vez tan sencillo, porque no usa palabras difíciles, estructuras difíciles, con lo cual definitivamente está inspirado, ¿no? Si uno dice, este texto lo pudo escribir una sola persona, no. Es palabra de Dios, es Jesús hablándonos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vayan en alegría y en paz. Buenas noches.